Gracias a los hermanos por este tiempo que nos han ayudado a ponernos delante del Señor con las alabanzas. También gracias a los hermanos que han servido arriba en la comunión. Vamos a orar al Señor, vamos a poner este tiempo en sus manos. Señor y Padre, gracias te damos ahora por poder meditar en tu palabra. Una palabra, Señor, que te suplicamos no vuelva a ti vacía, sino que lleve a cabo la obra para la cual tú la envías, Señor. Es por esa razón que te rogamos que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría y también llene los corazones de convicción acerca de quién eres tú, Señor, de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para la salvación de los pecadores y también, Señor, de convicción de que somos pecadores y que te necesitamos, Señor. Gracias por tu Evangelio, gracias por Cristo, gracias por tu gracia, gracias por tu fe, Señor. Recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a estar meditando con la ayuda del Señor en esta mañana en el capítulo 1, desde el versículo 11 al versículo 17. Gálatas 1, versículos 11 al 17. En este texto que vamos a tener en esta mañana surgen varias preguntas personales. Por ejemplo, ¿confías plenamente en el Evangelio? ¿Confías plenamente en el Evangelio? Cuando le hablas a alguien de Cristo, ¿te vas por las ramas de tus opiniones, de tus experiencias personales o incluso de tu testimonio personal? ¿O vas confiadamente al Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo? ¿Descansas en que es realmente el único medio que Dios ha dispuesto para salvar? ¿O crees que necesitas algo más? Leía hace un tiempo un informe que afirmaba, después de una serie de encuestas, que los cristianos evangélicos en las últimas décadas cada vez tienen menos convicciones teológicas sobre el Evangelio, sobre lo que es la gracia, la fe, las obras. Además, afirmaba este estudio que más de la mitad ha manifestado posiciones que no son evangélicas en absoluto sobre Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la palabra. En esa misma encuesta se les pedía a los que asistían a las iglesias por qué iban a las iglesias. Un porcentaje muy alto decían que iban en gratitud a Dios porque había salvado su matrimonio. Otros porque habían sacado a sus hijos de las drogas o porque les había concedido un trabajo. Esta triste situación se empezó a gestar allá en el siglo XIX, a principios también del XX. Se empezó a gestar en ese tiempo cuando en Alemania, un país protestante, se hizo muy popular lo que se llama la teología liberal. En ese momento, muchos teólogos protestantes alemanes abandonaron las doctrinas históricas del cristianismo bíblico debido a la popularidad del racionalismo que estaba surgiendo. En ese momento se empezaron a desviar de la fe y junto con desviarse de la fe, desviaron a millones de personas de esa fe. Lo que se llamó la alta crítica de esos pastores y teólogos protestantes empezaron a negar, por ejemplo, el origen divino de las Escrituras. Negaron su inspiración, su infalibilidad. Según ellos, por ejemplo, Moisés no escribió el Pentateuco o los 4 evangelios no fueron escritos ni por Mateo, ni por Marcos, ni por Lucas, ni por Juan. Para empeorar las cosas, sugirieron que el Jesús de la Biblia no es el mismo que el Jesús real de la historia. En su búsqueda de ese Jesús histórico, aquellos críticos crearon un Jesús según su propia imaginación y en esencia trataron de reducirlo a una buena persona que nunca pudo hacer ningún milagro, nunca afirmó ser Dios y fue malinterpretado en gran parte de lo que hizo y dijo. Por otra parte, esos teólogos liberales trataron de desmantelar las verdades sustanciales, fundamentales de la Biblia. En gran parte buscaban una nueva base sobre la cual basar su nueva versión artificial del cristianismo. Algunos encontraron esa base en la experiencia personal de una filosofía romántica. ¿Qué dice esa filosofía romántica? Que todo el mundo es bueno. Eres bueno por naturaleza. Mientras que otros encontraron esa base en la ética moral del famoso evangelio social.
Como eres bueno, el Evangelio, la Iglesia, tiene un único fin: que nadie pase hambre, que nadie pase sed, y en eso tenemos que enfocarnos. En todos esos casos negaban las principales doctrinas del cristianismo. Negaban la muerte sustitutiva de Cristo, negaban su resurrección corporal. ¿Por qué? Porque no hacía falta. No era lo sustancial. Negaban la esencia misma del mensaje del Evangelio y, como resume un teólogo, la teología liberal afirma que un Dios sin ira trajo hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de la obra de un Cristo sin cruz. Con esos mimbres, no es de extrañar que hoy día se dude de la veracidad, de la historicidad de la palabra de Dios, se dude, por ejemplo, de los hechos históricos, de la caída del hombre en el Edén. Hoy eso no sucedió realmente, es un mito, y de esa manera se afirma que realmente no hubo caída, y si no hubo caída tampoco hubo pecado, y si no hay pecado, ¿quién necesita un Salvador? Por eso tampoco es de extrañar que también se dude del propósito central del Evangelio, que es la salvación de los pecadores. Y por esa razón se han añadido fines alternativos a ese fin. Por ejemplo, y siguiendo ese liberalismo alemán, hoy día el Evangelio social, como dije antes, está en auge en muchas iglesias protestantes. Han relegado el Evangelio y la salvación de los pecadores a un discurso secundario. Por eso no es de extrañar que haya cristianos que afirmen que Cristo lo que hizo con ellos no fue salvarles, sino recuperar su matrimonio, sacar a sus hijos de las drogas, concederles un buen trabajo. Pero no hablan nada de que eran pecadores y que Cristo les salvó. Tampoco es de extrañar que pocos cristianos sepan explicar qué es el Evangelio. Y lo limitan a ese testimonio personal: Dios hizo por mí esto. Y por eso tampoco es de extrañar que cada vez más haya iglesias que abandonen los fundamentos más básicos del cristianismo bíblico. Por eso tampoco es de extrañar que hoy día la forma de evangelizar es mediante la disolución del Evangelio para hacerlo más atractivo a la luz de la filosofía humana. Podríamos continuar, pero no es el propósito. Creo que es suficiente para que entendamos el punto de que hoy día y cada vez más hay una desafección y una falta de convicción respecto a Jesucristo y respecto a su Evangelio, lo cual está llevando a que en las iglesias haya cada vez más cristianos inconversos. Sí, cristianos inconversos. Y permítame la contradicción. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre ha ocupado el lugar que debiera ocupar la sabiduría revelada por Dios en el Evangelio. En tiempos de la iglesia naciente, cuando Pablo, Pedro, los apóstoles empezaron a fundar iglesias, en aquellos tiempos sucedía lo mismo. La sabiduría del hombre estaba ocupando la sabiduría de Dios revelada en el Evangelio del Señor Jesucristo. Allí no era el liberalismo, eran las normas judaizantes que se debían cumplir por los nuevos cristianos para alcanzar la salvación. Pero el fin al final era el mismo: dudar de la suficiencia del Evangelio, de la gracia del Señor Jesucristo para salvación. De esa manera, las iglesias también se estaban llenando de falsos convertidos. Y por esa razón, cuando vas a Apocalipsis y ves las advertencias de Cristo a las iglesias, todo tiene que ver con lo mismo. Habían olvidado la esencia del Evangelio. En el texto de esta mañana de Gálatas 1, del 11 al 17, Pablo va a defender el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo que estaba siendo atacado por los judaizantes. Y lo va a defender dando 3 evidencias que afirman la veracidad del Evangelio y de su poder singular para salvación. Nada más en este mundo tiene la capacidad del Evangelio para salvar. Y Pablo quiere darnos estas 3 evidencias para que confiemos plenamente en ese Evangelio. ¿Cuáles son? Primera evidencia es de origen divino, versículos 11 y 12. Segunda evidencia es transformador, versículos del 13 a la primera parte del versículo 16. Y tercera evidencia trae certeza, versículos 16, segunda parte, y versículo 17. Es de origen divino,
es transformador y trae certeza. Hermanos, si las iglesias no defendemos lo mismo que el apóstol Pablo, si no tenemos la misma convicción sobre el origen del Evangelio y su capacidad única para salvar y transformar, vamos a estar en problemas. Porque acabaremos diluyendo ese Evangelio o aceptando alternativas humanas para llegar a los inconversos, algo que es totalmente inútil. Porque lo único que se va a conseguir es que cada vez haya más inconversos que se creen salvos cuando no lo son. La convicción de Pablo en el origen, la suficiencia y la autoridad del Evangelio debe estar en todos y cada uno de los creyentes, para que no nos desanimemos tampoco en seguir predicándolo con convicción y precisión, aunque aparentemente a nuestros ojos humanos no veamos resultados. Y para que no perdamos el tiempo siguiendo alternativas, que eso sí que no sirven de nada. Vamos a leer el texto. Gálatas 1, del 11 al 17. Dice la palabra del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuál es la primera evidencia que afirme la veracidad del Evangelio y por tanto que debemos confiar ciegamente, plenamente en el Evangelio? Que es de origen divino. Que es de origen divino. Versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dudar del Evangelio, como dijimos antes, no es nada nuevo. Hoy día, por ejemplo, nos encontramos quienes dudan por completo del Evangelio. Esa afirmación la hacen argumentando que el Evangelio es un invento de hombres, hombres que estaban culturalmente condicionados en aquella época por la cosmovisión mítica del primer siglo. Y por tanto, todo esto viene de ese racionalismo alemán, y por tanto todas o muchas de sus historias son mitos, no son reales, fueron inventadas. Por eso esas personas afirman que los que creen en el Evangelio son pobres, que estamos engañados y que hay que culturizarnos. Por otro lado, nos encontramos a otras personas que se llaman a sí mismas cristianas, que no dudan del todo del Evangelio, pero sí dudan de la médula del Evangelio. ¿Y cuál es la médula del Evangelio? La salvación solo por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la médula. Y por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, en el decreto 13 de su dogma, afirma: creemos que el hombre no se justifica solo por la fe, sino por la fe que obra a través del amor, es decir, por la fe y las obras. En otras palabras, no somos justificados solo por la fe, sino por la fe y nuestras obras. La Iglesia Católica Romana, que también se llama cristiana, cree exactamente la misma doctrina. Y por eso afirman que aquellos cristianos que creen solo en la gracia y en la fe para salvación son herejes que han inventado un falso evangelio que abarata el costo que el hombre tiene que pagar para ser salvo, y cuyo fin simplemente es atraer a otros con ese mensaje más atractivo de una salvación sin esfuerzo humano. El error de ambas posturas, ¿sabes cuál es? Es que entienden el Evangelio centrándose en el hombre. Unos afirmando que aquellos escritores humanos estaban condicionados a su cultura, pero la palabra dice que esta palabra es inspirada por Dios. Y por tanto, si esos hombres que escribieron la palabra estaban condicionados por su cultura, lo que escribieron fue subjetivo y no es demostrable, y por tanto no es cierto.
Y los otros se equivocan porque de nuevo se centran en el hombre, pero ahora afirmando que son los esfuerzos humanos los que son necesarios para poder lograr la salvación. En cambio, lo que demuestra la realidad de la veracidad del Evangelio de la gracia por medio de la fe en Cristo es precisamente que no se basa en el hombre, sino que se basa exclusivamente en Cristo. Nada tiene que ver con el hombre. Nada tiene que ver ni con culturas del primer siglo ni con culturas del siglo XXI. Nada tiene que ver con logros o con esfuerzos humanos para salvarse. El Evangelio de Jesucristo no se centra en el hombre, no elogia al hombre, ni alaba al hombre, sino que se centra en Cristo, elogia a Cristo y alaba a Cristo. ¿Por qué? Oh, sorpresa, porque el hombre no importa en el Evangelio. Lo que importa es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y es precisamente esa centralización de Cristo y esa descentralización del hombre lo que da evidencia del origen divino del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el punto que Pablo explica en estos versículos, que el origen del Evangelio de la gracia es divino, no humano. Por tanto, debemos confiar plenamente en él. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo estaba siendo atacado por los judaizantes que le acusaban de haber sido él el que había creado el Evangelio de la gracia que predicaba, que él había quitado el esfuerzo humano de la ley para salvarse. ¿Para qué? Para así caer bien a los gentiles. Pero él quiere ser muy claro sobre el origen divino del Evangelio, de la gracia de Cristo, que él no lo pudo inventar, porque nada tiene que ver con el hombre. Este asunto es tan crucial, hermanos, que Pablo no quiere que quepa ni la menor duda de lo que va a decir a continuación. La frase «mas os hago saber» se traduce de un verbo griego que implica certeza, plena certidumbre, gravedad del asunto. Y es interesante observar que Pablo aquí se dirige por primera vez a los Gálatas como hermanos. Pablo no trata a los Gálatas como herejes, sino como sus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque quieren que le presten atención a lo que le va a decir. No quiere que les vean como un enemigo, porque el asunto del Evangelio de la gracia es crucial. Es de vida eterna o de muerte eterna. Y Pablo les dice en un tono muy grave, voy a ser perfectamente claro con ustedes, hermanos. El Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. En otras palabras, el Evangelio de la gracia que les proclamé no se pudo originar en el corazón del hombre. No es según el hombre. Y esto es obvio porque el Evangelio de la gracia no busca complacer al hombre, ni busca agradar al hombre, ni busca satisfacerle, ni enorgullecerle, ni que se sienta bien con su corazón pecaminoso, como por cierto hacen todas y cada una de las religiones del mundo creadas por el hombre. Lo que hace el Evangelio de la gracia es ponerte frente a un Dios santo para que veas tu profunda perversión, tu profunda pecaminosidad, tu absoluta necesidad de un Salvador. Por tanto, no nace en el corazón del hombre. Pero además, Pablo sigue diciendo en el versículo 12, pues, esa palabra pues también se puede traducir como ni siquiera lo recibí de hombre, ni me fue enseñado implícito por otros hombres. Pablo, desde que fue niño, fue enseñado por los mejores maestros fariseos, como Gamaliel, como leemos en Hechos. Estuvo en las mejores escuelas rabínicas, estuvo expuesto a toda la ley, conocía como nadie la Torá, conocía como nadie la filosofía griega, que era lo que regía en el pensamiento social y cultural de la época. Y jamás recibió, ni nunca nadie le enseñó nada parecido al Evangelio de la gracia, nadie. Así que en otras palabras, lo que está diciéndonos Pablo aquí es que debido a que el Evangelio de la gracia no se pudo originar en el corazón del hombre, tampoco pudo ser el resultado del discernimiento del hombre. Imposible. En conclusión, ningún hombre pudo crear ni inventar el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque va en contra del corazón y de la mente del hombre caído en pecado. Es imposible que nadie pueda haber inventado el Evangelio. Eso es lo que Pablo está afirmando. Iría en contra de la propia naturaleza del ser humano.
Analízalo. Analízalo y mira todas las religiones humanas, en palabras de Pablo, doctrinas de demonios, para que entiendas que en todas ellas apelan a tu bondad, apelan a tu inteligencia. El Evangelio de la gracia no lo hace. Hermanos, si el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo tuviera una sola molécula de su origen en el hombre, entonces ya nos salvaría. Porque se va a centrar en el hombre y no en Cristo. Y sería como cualquier otro sistema religioso de invención humana, que condena y no salva, lleno de inútiles reglas, de obras y esfuerzos humanos infructuosos. Por eso Pablo está rechazando de manera tajante, y lo hace de manera vehemente en el texto original, está rechazando cualquier fundamento u origen humano del Evangelio de la gracia que predicaba. Nadie, ningún hombre pudo crear ese Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, porque va en contra de la naturaleza orgullosa del hombre. Porque ese Evangelio no busca agradar al hombre, porque no está basado en opiniones o filosofías de hombres, no está basado en la sabiduría o presunciones de hombres, ni en los valores del hombre, no está basado en criterios del hombre, ni está articulado en reglas de hombres, ni en justicia de los hombres, ni se sostiene por el esfuerzo del hombre. No tiene que ver nada con el hombre, nada. Por lo que Pablo a continuación afirma tajantemente también, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Esto sucedió, si lees Hechos, capítulo 9, cuando Pablo iba camino a Damasco. Y esta afirmación de Pablo, que puede resultar aparentemente soberbia, no lo es en absoluto. Simplemente Pablo está afirmando, una vez descartado el origen humano del Evangelio, solo queda una forma para que ese Evangelio haya llegado a los hombres, a través de Dios, a través del mismo protagonista central del Evangelio, el Señor Jesucristo. No es una afirmación orgullosa, es la lógica. Sobre esto escribe un teólogo, Hendriksen, lo siguiente. Fue solo cuando la luz del cielo descendió inesperadamente sobre Pablo y le cegara, y cuando escuchara una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues, que entonces todo cambió en la vida de Pablo y recibió el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese Evangelio del Cristo de Dios verdaderamente resucitado y exaltado, lleno de majestad y poder, lleno de amor incomprensible, un amor tan maravilloso y condescendiente que había buscado y encontrado a este despiadado enemigo para hacer de él un ardiente y cariñoso amigo. Ahora veía a Cristo como el vencedor, lleno de misericordia y gracia, extendiendo sus brazos llenos de amor para recibir a judíos y a gentiles, sí, a todos aquellos que pondrían su confianza, dada por Dios, en Él. De modo que esta experiencia en el camino a Damasco derramó todo el conocimiento del significado del Evangelio del Señor Jesucristo. En aquel momento, Pablo entendió profundamente el Evangelio de la gracia de Cristo, porque eso fue lo que recibió. Gracia en vez de ira. Pablo, que perseguía a la iglesia, Pablo, que perseguía a Cristo, recibió gracia en vez de ira. Así que esta afirmación tajante de Pablo acerca del origen divino del Evangelio, acerca de que él lo había recibido de Cristo directamente, no es para nada soberbia, es necesaria, porque es vital creer en el Evangelio de la gracia y de la fe en Cristo, porque fuera de este Evangelio no hay salvación. Si crees que para ser salvo necesitas tus obras, vas al infierno. No te voy a dar a decir, a lo mejor Dios se lo piensa, vas al infierno. Si tú crees que necesitas algo más que fe, creer en santos, en vírgenes, vas al infierno. Vas al infierno. Hermanos, esto es crucial. Solamente Cristo salva. Y solamente por gracia y por medio de la fe en Él. Por tanto, el hecho que Pablo estuviera predicando ese Evangelio, el Evangelio de la gracia, que por la naturaleza pecadora del hombre es rechazado de manera natural, demuestra que ese Evangelio no es de origen humano, sino divino. Por eso el Evangelio es rechazado. Y precisamente porque el Evangelio es rechazado, da evidencia de que es divino.
La segunda evidencia de la veracidad del Evangelio es que es irresistible y transforma totalmente a la persona a quien Dios quiere salvar. Mira los versículos del 13 a la primera parte del versículo 16. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. En un proceso judicial, todo se concentra en una sola cosa: las evidencias, las pruebas. Porque a través de esas pruebas se va a determinar si la persona que está siendo juzgada es culpable o inocente. Para que esto sea claro y para que esto suceda con la mayor de las garantías, esas pruebas deben ser seguras, deben ser claras, deben ser absolutas. No pueden dar lugar a equívocos ni a contradicciones. En el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, la evidencia, la prueba más clara de su veracidad es el testimonio poderoso del poder transformador en la vida de las personas. Es difícil discutir la veracidad del Evangelio contra una vida que ha sido transformada de manera radical. El apóstol Pablo a los Corintios les dice que ellos son su carta de recomendación como apóstol. En 2 Corintios 3, del 1 al 3, leemos: ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. En otras palabras, la vida cambiada de aquellos corintios certificaba el poder del Evangelio que Pablo les predicó. Y aquí en Gálatas, en esta sección que acabamos de leer, Pablo va a usar la prueba de su propia vida. La prueba de su propia vida. ¿Por qué? Simplemente porque ya era conocida por los Gálatas. Y comienza recordándoles quién era antes de Cristo. Versículos 13 y 14. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Todos los creyentes sabemos, si tú hoy nos visitas y no lo sabes, todos los seres humanos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que afirma la palabra de Dios en Efesios 2:5. Somos por naturaleza enemigos de Dios, Romanos 5:10. Esta naturaleza es imposible de cambiar humanamente hablando. Y Pablo, lo que acabamos de leer en estos versículos, nos muestra su muerte espiritual. Nos está mostrando su enemistad contra Dios. Su naturaleza antes de Cristo, que era imposible que se fuera cambiada de manera humana. Pablo aquí no está tratando de presentar una autobiografía completa, sino que selecciona aspectos concretos de su vida pasada para apoyar su argumento principal, que es demostrar la veracidad del Evangelio y hacerlo a través de su poder transformador. Pablo, este hombre que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, no era un judío más del montón. Él era un fariseo celoso en extremo. Yo no sé si tú alguna vez has visto en las noticias o en documentales a esos judíos extremistas en el actual Israel. Son aficionados al lado de Pablo. Aficionados al lado de Pablo. Pablo era un fariseo celoso en extremo. Él conocía, como dijimos antes, a fondo toda la Torá. Él era un fiel cumplidor de todas las normas externas. Es lo que dice en Filipenses 3. En Filipenses 3, del 5 al 6, él dice: yo fui circuncidado al 8º día, como marcaba la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, no soy de las tribus del norte. No soy samaritano, soy un puro judío, hebreo de hebreos,
En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Nada hace pensar, por tanto, que Pablo, en su vida antes de Cristo, hubiera ni la más mínima opción por la que en un futuro él pudiera llevar a cabo por sí mismo ni el más pequeñísimo cambio de opinión respecto de su judaísmo. Imposible. No había opción de a que diera ni la más pequeñísima oportunidad al Evangelio. Imposible. Imposible porque el único vínculo con el Evangelio, con la Iglesia, ¿sabes cuál era? Que lo odiaba desmedidamente. Ustedes saben de cuán desmedidamente perseguía yo a la Iglesia de Dios y trataba de destruirla. Ese era el único vínculo de Pablo con el Evangelio, con la Iglesia. Lo odiaba a muerte. Ese odio se debía a que la Iglesia representaba todo lo que él consideraba una burla a Dios y a su ley. ¿Por qué? Porque la Iglesia adoraba a un simple hombre, un tal Jesucristo, que encima dijo ser Dios. Encima, ese Dios, ese hombre decía que solamente gracias a la fe en Él, una persona podía ser salva. Y que Dios salvaba no por las obras de la ley, sino por gracia. Que nadie necesitaba hacer nada, sino simplemente creer. Eso chocaba frontalmente contra los pilares del fariseísmo. Era imposible, por tanto, que Pablo, humanamente hablando, por sí mismo, creyera en el Evangelio. Pablo odiaba a muerte todo este mensaje. Por eso su conducta antes del Evangelio era destruir a la Iglesia. Y en su celo por destruir el Evangelio, por destruir a la Iglesia, estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Versículo 14. Y aventajar en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. En otras palabras, en su celo por proteger las tradiciones fariseas, estaba dispuesto a ir más allá en su lucha contra la Iglesia de la que jamás ningún judío, ningún fariseo había llegado. En Hechos 9, versículo 2, vemos que en ese celo cometió atrocidades contra hombres y mujeres cristianos. Así que lo que Pablo quiere expresar aquí es que, humanamente hablando, era absolutamente imposible que él por sí mismo hubiera creído en el Evangelio. Imposible. Lo odiaba a muerte. Y era tal el odio que tenía que llegó a cometer atrocidades para acabar con él. Empezó incluso a disfrutar cuando apedrearon a Esteban. Hendrickson, de nuevo, dice: no existe persuasión humana que hubiera podido ser capaz de impartir el Evangelio a un perseguidor tan decidido y feroz como lo fue Pablo. Su propósito al recordar su vida pasada es demostrar que su Evangelio no es de hombres, sino que procede de Dios, porque solo Dios pudo obrar el cambio en su vida. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 15, pero cuando Dios... uno de los maravillosos peros de la Biblia. Como decía nuestro hermano Sproul, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. ¿Quién salvó a Pablo? ¿Quién convenció a Pablo? ¿Quién le hizo pensar a Pablo? ¿Quién le hizo caer de rodillas a Pablo? Pero Dios. No fue el hombre quien cambió a Pablo. No fue el mensaje de hombres quien le convenció. No fue el testimonio personal de Pedro, el apóstol, ni de Juan, el apóstol, ni de Ananías. No. Fue Dios. Dios. Fue Dios cuando, revelando a su Hijo Jesucristo, le mostró gracia y no juicio, como dijimos antes. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. La frase revelar a su Hijo en mí significa mucho más que simplemente haber visto a Jesucristo.
Es mucho más que simplemente afectar el intelecto. Esto está haciendo mención a la gracia que abre los ojos, que da vida al espíritu que está muerto en sus delitos y pecados. Esa gracia al mismo tiempo es transformadora, porque pasa de muerte a vida, de tener un corazón de piedra a un corazón de carne. Eso es lo que significa revelar a su Hijo en mí. En ese momento, cuando sus ojos son abiertos, cuando su mente es abierta, cuando empieza a entender, Pablo se dio cuenta de que odiaba a la iglesia y que odiando a la iglesia estaba persiguiendo al mismísimo Dios, al mismísimo Hijo de Dios. Y entendió que ese Hijo merecía mostrarle a él ira y le mostró gracia. Que él merecía juicio y recibió misericordia. Y entendió entonces el infinito y tierno amor de ese Dios al que él perseguía. En ese momento él entendió que Cristo estaba frenando su camino al infierno. Lo quería salvar. Y salvar para luego convertirlo en un embajador de esa gracia desmerecida y transformadora que él recibió, para que lo anunciara entre los gentiles. En esta forma tan real, la gracia perdonadora de Dios fue revelada en la gracia del Hijo de Dios. De esa forma tan real, sin subjetivismo, el Evangelio transforma a una persona. Eso da evidencia de que la palabra de Dios, de que el Evangelio del Señor Jesucristo, este Evangelio de la gracia, es verdad. Es verdad. Porque solamente un Dios santo y un Dios que a la vez es misericordioso puede mostrar gracia a enemigos que merecemos su juicio y su ira. Por eso esa gracia salvadora es totalmente transformadora. Porque cuando se te abren los ojos, dices, merezco la muerte. He pecado contra Dios. Pero Dios, tú me das gracia. Tú me das fe. Eso transforma. Cambia por completo a una persona. Esa gracia ningún humano la puede crear, nadie la puede inventar. Por eso el Evangelio de la gracia de Cristo es de origen divino. Por eso es verdad, porque obra un cambio radical en las personas que son salvadas al reconocer y creer en Cristo y ver en el Señor la bondad de su infinita y desmerecida gracia de Dios. Aquel día, la vida de aquel hombre, de Pablo, dio un giro de 180 grados. Y pasó de perseguir al Señor a ser perseguido junto con el Señor. Pasó de perseguir a la iglesia a ser perseguido junto con la iglesia. Pasó de vivir para sí mismo a vivir y morir con Cristo. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que vive Cristo en mí. Esa vida hizo que la gracia de Dios, la gracia del Evangelio del Señor Jesucristo brillara aún más. John Stott, en su comentario de los Gálatas, afirma: un hombre en la condición mental y emocional de Pablo no tiene el deseo ni el ánimo para cambiar su manera de pensar, ni siquiera para que le sea cambiada por los hombres. Dios era el único que podía alcanzarle y lo hizo mostrándole gracia y gracia en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que hace el Evangelio. Mostrarte gracia. El Evangelio da un cambio total. Sé que a veces podemos preguntarnos, bueno, pero es que no todo el mundo sufre ese mismo cambio tan radical. Y es cierto, pero la pregunta sería, ¿y no será porque no son salvos? Porque no le han predicado el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Porque ellos se creen que son salvos porque Dios les salvó su matrimonio. Porque Dios recuperó a su Hijo y no porque les hablaron de la gracia en la faz de Jesucristo, de su mayor necesidad, que es ser salvados de la ira de Dios. Habría que pensar todo eso, ¿verdad?, de manera equilibrada, porque puede suceder. El Evangelio cambia radicalmente a las personas, radicalmente. ¿Vamos a seguir luchando contra el pecado? Sí, porque seguimos siendo pecadores.
Pero ahora, en esa lucha, por la gracia transformadora de Cristo, voy a ir al turno de la gracia a recibir el oportuno socorro. Siempre voy a estar viviendo dependiente de Cristo, confesando mi pecado y viniendo a Él continuamente. La tercera evidencia de la veracidad del Evangelio de la gracia de Cristo es que trae certeza absoluta. Certeza absoluta, segunda parte del versículo 16 y versículo 17. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Mientras que las religiones humanas llevan a la incertidumbre, el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo lleva a la certeza. Porque mientras las religiones humanas llevan a preguntarse a sus seguidores, ¿serán suficientes mis obras? ¿Las habré hecho bien? ¿Habré ido y cumplido todo lo que Dios me dice que debo hacer? ¿Se va a agradar Dios de mi vida? Al final va a decidir salvarme o no. Hay incluso religiones en este mundo donde sus creyentes no tienen certeza de salvación, hasta dicen se presenten delante de Dios y entonces Dios decidirá pues sí o no. Eso no sucede con el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo lleva a la certeza. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no por lo que tú puedas hacer. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa misma certeza la vemos en Pablo aquí en este texto. En el momento en que fue salvado, en ese momento, en el camino a Damasco, él no consultó enseguida con carne y sangre, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él. Como hemos dicho anteriormente, los judaizantes acusaban a Pablo de que su evangelio de la gracia era una creación de hombres. Y él responde, imposible. Cuando Dios me salvó, no hablé con nadie, ni siquiera hablé con los que eran apóstoles antes que yo. Esto, de nuevo, que puede parecer orgulloso o soberbio por parte de Pablo, no lo es en absoluto. Pablo simplemente está diciendo, conociendo mi historial, conociendo lo que yo hacía contra Dios, contra Cristo, contra su iglesia, si Dios me demostró gracia y no ira, soy salvo. Soy salvo. No hace falta que nadie me lo confirme. No hace falta que nadie me lo diga. Y es que yo merecía una cosa y Dios me dio otra completamente distinta. Esta confirmación, hermanos, es la confirmación, es la obra divina del Espíritu Santo en el corazón de los que salva. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16 que cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esta certeza del Evangelio de la gracia es profunda. Claro, cuando empezamos a mezclar a ese Evangelio de la gracia otras cosas, es cuando empiezan a surgir las dudas. Pero si descansa que eres salvo solo por la gracia de Dios, si realmente tu vida ha cambiado y ahora odias todo lo que antes amabas en tu carne, eres salvo. No hace falta que pases por un examen. La evidencia está en ti cuando te examinas y dices, yo antes odiaba a Cristo y ahora el Señor me ha amado y amo a Cristo. Recuerda siempre que el Evangelio no se basa en ti, sino en Cristo. No se basa en tus obras, sino en las de Cristo. No se basa en tus sacrificios, sino en el de Cristo. No se basa en tu justicia, sino en la justicia de Cristo. Y el saber que por la gracia de Dios hemos recibido a Cristo, sus obras, su sacrificio, su justicia perfecta, nos llena de gozo y también de la seguridad de que ya estamos en paz con Dios por lo que hizo Cristo. El hermano Sproul dice, cuando Cristo como mediador pagó el precio de nuestros pecados y Dios nos declaró justos en Cristo, la certeza es que ya la guerra con Dios se acabó. Por lo que hizo Cristo. Por eso Pablo puede afirmar en Romanos 8, versículos del 35 al 39, ¿quién me separará del amor de Cristo?
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Por mis obras? No, por aquel que me amó, el Señor Jesucristo. Por esa razón, Él está convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio de la gracia trae certeza, lo que no hace nadie fuera del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Así que Pablo sabía, sin duda alguna, que por la gracia de Dios en Cristo había sido llamado a la salvación y había sido llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ese es el poder de convicción del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que hizo Pablo inmediatamente después de haber visto a Cristo, de haber saboreado, experimentado la gracia de Cristo en su vida? ¿Sabes lo que hizo? Voy a tomar 15 días de vacaciones. Voy a pensar si sigo o no este camino. Empezó a predicar a Cristo con toda la intensidad posible. ¿Sabes dónde lo hizo? Pues ni corto ni perezoso. Predicó a Cristo en las sinagogas. Las sinagogas, que eran las iglesias judías donde se reunían aquellos fariseos que odiaban a Cristo. Hechos 9:20. Y enseguida, inmediatamente, se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Eso es certeza. Jesucristo cautivó de tal manera a Pablo que no temía ya por su vida. Y Cristo se convirtió en el objetivo central de la predicación de su vida. Cristo era el objetivo central de toda su vida. Él ya no tuvo otro propósito en este mundo que no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 1. Tiempo después el Señor lo llevó a Arabia, como dice el texto de Gálatas, y después de un tiempo allí regresó otra vez a Damasco. Así que en esa certeza que viene solo por la veracidad del Evangelio de la gracia de Jesucristo, Pablo no solamente fue salvado, fue totalmente transformado, sino que dedicó toda su vida con valentía hasta su martirio a la causa de Cristo y a la causa del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1, versículos 7 y 8, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Cuál es el testimonio de nuestro Señor? El Evangelio del Señor Jesucristo. Ni de mí, prisionero suyo, sino que participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. A los creyentes de Mileto, en Hechos 20, versículo 24, Pablo les dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo decía: mi vida solamente tiene un sentido, dar testimonio solemnemente de aquella gracia que Dios me mostró camino a Damasco. Quiero que todo el mundo entienda que esa gracia es lo único que nos puede salvar. Quiero dar testimonio solemne de ello. Hermanos, ese es el poder de la veracidad del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el único Evangelio que salva. No hay más que decir a ese Evangelio, no hay más que proclamar, no hay más que inventar, no hay más que añadir. Solamente predica solemnemente a Cristo y su gracia. Porque el poder salvador y transformador está en Dios, no en ti. Y ese poder está en el Evangelio divino de la gracia de Cristo. Por eso Pablo afirmó en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio.
Ese evangelio representa la palabra trascendente de Dios al hombre. Vino de Él, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros, hombres, lo supiéramos. Por tanto, si hoy que estás aquí rechazas ese evangelio de Cristo, no estás rechazando un simple mensaje de hombres. Estás repudiando al Dios mismo que lo comunicó. Y si rechazas el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, quiero ser claro, para ti ya no hay ninguna otra opción. No la hay. Porque como en la vida vieja de Pablo, ni tu celo religioso, ni tu aparente sinceridad significan nada delante de Dios. Solamente la gracia de Cristo lo pueden significar todo. La conversión de Pablo nos recuerda el poder de Dios para cambiar a la gente más improbable. Por tanto, queridos hermanos, no dejes de orar y predicar el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. No dejes de llevar ese evangelio ni siquiera a aquellos que parecen humanamente imposibles de alcanzar. Pablo era humanamente imposible de alcanzar. Recuerda siempre la salvación de quién es, de Dios, de Jehová. Y recuerda siempre una cosa, la salvación, sí, es una decisión, pero sobre todo es un milagro. Y solamente Dios hace milagros. Es una obra de Dios. Por tanto, la salvación ni se puede calcular, ni se puede manipular. Dios en su gracia y misericordia todavía hoy sigue llamando a pecadores a la salvación. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno merece ser llamado por Dios. Todos nosotros, sin excepción, merecemos la muerte y el castigo eterno. Todos merecemos estar bajo su juicio, pero Dios nos llama a la salvación mediante la asombrosa y misteriosa gracia de Cristo. Entonces, si hoy estás aquí y aún no crees en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, si aún estás aquí y hoy sigues confiando en tus obras, arrepiéntete y deposita toda tu fe en Cristo. Ruégale al Señor que te muestre su gracia en Cristo. Y todos nosotros, hermanos, demos gracias y alabemos a Dios por su gracia misericordiosa y transformadora. Maravillémonos de que Él nos haya salvado a nosotros, que en otro tiempo estábamos llenos de odio contra Él. Dios fue el que nos escogió, no nosotros a Él. No somos mejores que otros, no somos más listos que otros, no hemos visto lo que otros no han visto, sino que el Señor en su gracia abrió nuestros ojos, cambió nuestros corazones para que creyamos en Él. Alabemos con gratitud al Señor por esa gracia toda nuestra vida. Pablo no solo fue salvado, sino que además fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Claro, ninguno de nosotros somos el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros hemos sido llamados a ser apóstol, entre otras cosas porque ya no hay apóstoles. Pero todos estamos llamados a servir al Señor allá donde el Señor nos haya colocado. Y hacerlo por gratitud al Señor. Para decir, Señor, como Pablo, mi vida ahora es predicar solemnemente el Evangelio de la gracia de Cristo. Todos hemos sido llamados a declarar su gloria allá donde vivamos. Todos somos llamados a compartir el privilegio, la palabra de vida del Señor Jesucristo. A todos se nos ha dado la capacidad de poder proclamar ese mensaje del Evangelio, de la gracia del Señor Jesucristo. Que Dios nos conceda, como a Pablo, valor para hacerlo aún a nuestros enemigos y que no descansemos aún si hemos de llegar al martirio. Hermanos, este es el mensaje que realmente salva. Confiemos en Él. No lo cambiemos, no lo modifiquemos, no lo alteremos.
Señor y Padre Celestial, gracias por tu Evangelio que nos salvó, Señor. Gracias porque una vez tú pusiste en el corazón de alguna persona el llevarnos ese Evangelio de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque como a Pablo, tú, Señor, que nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, tuviste a bien que un día se nos abrieran los ojos a través de ese Evangelio. Gracias, Señor. Ayúdanos a no trivializarlo, a no normalizar esa obra tan increíble que tú hiciste en nosotros. Somos prueba viviente de que tú existes. Somos prueba viviente de que tú eres un Dios salvador y de que tu palabra es verdad, tu Evangelio de la gracia es verdad. Señor, que nuestra luz alumbre a este mundo, que nuestra sal dé sabor a este mundo, que no temamos y que sigamos proclamando este mensaje del Evangelio, de la gracia del Señor Jesucristo. Que tú, Señor, nos concedas como a Pablo valor para hacerlo. Gracias por haber cambiado nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.